Bueno, vamos a introducir un nuevo concepto y con el concepto que introducimos hoy vamos a hablar de la última ley de conservación que vamos a estudiar en este curso. Ya vimos dos, vimos la ley de conservación de la energía, la ley de conservación del impulso lineal, y hoy vamos a ver la ley que explica por qué cuando nosotros sostenemos este objeto y lo hacemos girar muy rápido, se mantiene el equilibrio sobre nuestro dedo, que es la ley de conservación del impulso angular, ¿no? Esto, básicamente. Yo tengo este objeto, si lo pudiera hacer girar y yo lo mantengo sobre mi dedo, la conservación del impulso angular es la que hace que este objeto se mantenga en equilibrio sobre mi dedo, incluso si yo lo muevo un poquito para un lado y para el otro. Y además hace que cuando yo trato de hacerlo girar, el eje de rotación, yo sienta como una resistencia, ¿sí? Eso tiene que ver también con la conservación del impulso angular, que es lo que vamos a analizar. Pero primero vamos a sistemas mucho más simples que este. Y de hecho, hasta que lleguemos a explicar un sistema como ese, va a pasar un buen rato. El concepto de impulso angular es un concepto totalmente análogo al de impulso lineal, pero tiene más relevancia con movimientos que son curvilíneos. Digamos que tenemos un movimiento que se da en dos dimensiones, para pensarlo simplemente, podría ser en tres, por supuesto, y vamos a pensar que tenemos una trayectoria que está dada por alguna curva particular. Bueno, nosotros en general siempre podemos describir el movimiento mirando la trayectoria y mirando la velocidad, que sabemos que es un vector que es tangente a cada posición en la trayectoria. Si uno quisiera describir la posición, también la podemos describir respecto de este punto O con el vector R, y vamos a definir una nueva cantidad en donde aparecen justamente el vector R y la velocidad. En realidad aparece la cantidad de movimiento, el P, que vimos la vez pasada, y el vector R. La idea es la siguiente. Fíjense que si yo miro ahora esto, instantáneamente el movimiento que está realizando el móvil en ese punto me da la impresión de una rotación, ¿verdad? O sea, yo lo miro ahí y estoy pensando, tengo un eje de rotación que está dado por el origen de coordenadas en este caso, pero está dado por el punto O. Ese vector R me define dónde está el objeto y instantáneamente yo podría pensar que lo que tengo es como una rotación alrededor del punto O. Una rotación con un cierto radio y con una cierta velocidad tangencial. Ahora, si yo me paro en otro punto, por ejemplo acá, y yo tengo la velocidad de este punto, obviamente no va a ser tan simple porque no se ve como una rotación completa. Porque, fíjense, si yo hago el vector hacia allá, yo en realidad ahora ya no tengo una rotación pura. Yo podría decir que esto lo puedo descomponer en una dirección que es perpendicular al vector R y otra dirección que es radial. Entonces yo podría ver una parte como una rotación y la otra parte como una traslación. Entonces vamos a pensar con esta idea que acabo de dibujar acá, vamos a descomponer el vector cantidad de movimiento en dos direcciones, justamente en la dirección que sería en θ y en la dirección que sería en R. Vamos a redefinir todo eso para poder ver esta nueva definición del impulso angular. Fíjense, el vector P en cualquier punto, yo siempre lo puedo escribir como esto, como la masa por la componente θ de la velocidad más la masa por la componente R de la velocidad. O sea, siempre lo puedo pensar como dos vectores, uno que apunta en esta dirección y otro que apunta en esta dirección. Y que me terminan dando este vector total, ¿sí? Básicamente lo que estoy haciendo es eso, nada más que eso. La componente en θ la llamamos θ y la componente radial es la que tenemos en R. Nosotros podemos entonces definir una cantidad que tenga que ver con este vector R y con un producto con el vector cantidad de movimiento. Pero fíjense, como ambos son vectores, yo tengo dos posibilidades para hacer un producto. Uno es el producto
escalar, el que ya conocemos, pero vamos a trabajar sobre el otro tipo de producto que se puede hacer sobre vectores, que es el producto vectorial. ¿Se acuerdan de qué es el producto vectorial entre los vectores? Lo vieron en la introducción, ¿no? En la introducción matemática. Perfecto, y aparte en matemáticas. Bueno, ¿por qué me interesa el producto vectorial? Me interesa el producto vectorial porque el producto vectorial me va a definir un vector que es perpendicular a ambos, es perpendicular a R y es perpendicular a P, y además me va dando como una idea de que, fíjense que si yo tengo esto que está acá, que tengo dos vectores que son perpendiculares, el producto escalar entre dos vectores perpendiculares me da 0, pero el producto vectorial entre dos vectores perpendiculares es máximo. De hecho, el producto vectorial entre dos vectores que son paralelos da 0. ¿Se acuerdan esa propiedad? Entonces, este L es algo que va a estar maximizado o va a ser importante cuando yo tenga un movimiento de este tipo, cuando yo tenga algún movimiento de rotación. Y eso es lo que quiero ir introduciéndoles de a poco. O sea, el impulso angular va a ser muy importante cuando yo tenga un movimiento puro de rotación. Pero por supuesto, cuando yo tenga algo híbrido, rotación y traslación, el impulso angular también va a tener un significado. Pero por eso es que voy a usar el producto vectorial. ¿Bien? ¿Estamos claros hasta ahí? Entonces, vamos con el producto vectorial y definimos el impulso angular de esa manera, como el producto vectorial entre R y P. Y ahí es donde voy a hacer uso de esta forma en la que descompuse el impulso lineal. ¿Sí? Lo descompuse de esta manera justamente para que sea fácil hacer este producto. Fíjense que escrito de esta manera, esto sería R, producto vectorial, con M, con B, tita, más R, producto vectorial, M, B sub R. ¿Sí? Ya estoy haciendo el producto y haciendo la distributiva del producto vectorial. Bueno, entonces, fíjense que definido de esta manera, lo que me queda en esta parte es algo medio obvio. Esto que está acá es el producto vectorial entre R y la componente paralela a R de la velocidad. ¿Cuánto vale? 0. 0. Son paralelos, vale 0. O sea que solo me sobrevive esta componente. ¿Se dan cuenta? O sea, me sobrevive la componente justamente que me está hablando de una rotación perpendicular, una rotación en donde la velocidad es perpendicular al R. Y justamente eso es lo que yo quería. Por eso es que usé el producto vectorial para esta definición. Finalmente, entonces, lo que me queda es que el impulso angular, y voy a decir algo más, el impulso angular medido desde el punto O va a ser igual al R por vectorial, la componente tita del impulso lineal. Así como está definido matemáticamente, esto se conoce como el impulso angular o el momento angular. El momento de un vector, y lo vamos a empezar a ver más seguido a partir de ahora, el momento de cualquier vector, de un vector que está en el espacio de coordenadas, es el producto vectorial de R por ese vector. O sea que al decir momento angular, uno está acortando una frase. Es el momento de la componente angular del impulso lineal. Pero se le abrevia directamente como momento angular. Y fíjense otra cosa, yo le agregué el O. Y ahí voy a agregar una idea nueva que hasta ahora no estábamos viendo. El O va a ser no solamente, en este caso el O es el 0 del sistema de referencia, pero en realidad lo vamos a llamar centro de momento. Fíjense que más allá de cuál sea el origen de coordenadas, yo siempre puedo pensar que calculo el impulso angular
tomando un vector que parte de cualquier otro centro de momento. Yo podría hacer esto, yo podría definir un punto O' acá, definir el vector que va desde O' hasta el punto P que estoy considerando, a ese vector lo llamo R', y puedo calcular el impulso angular respecto de O' como R' por justamente al punto que yo utilice para calcular el impulso angular, lo voy a llamar centro de momentos. Y vamos a hacer eso a partir de ahora porque el centro de momentos va a poder cambiar de un lugar a otro, va a poder salir del origen de coordenadas, va a poder ser un punto cualquiera, va a poder ser el centro de masa, vamos a ver que eso va a ser un resultado interesante. Pero lo que vamos a ver es que nosotros vamos a ir yendo y viniendo de distintos centros de momentos. ¿Ok? Y obviamente, como ven acá, cambia el vector, posición, entonces va a cambiar el impulso angular. El P va a seguir siendo lo mismo, ¿no? El P sigue siendo la misma cosa que antes, es el mismo vector, solo que se va a descomponer distinto, pero va a cambiar cómo es el impulso angular porque cambia el vector. ¿Ok? Bien. Entonces, supongamos, vamos a ver dos casos. Vamos a ver cómo se relaciona el impulso angular respecto de un punto O y respecto de un punto O', cómo se relacionan estos dos a través de algo parecido a lo que hicimos cuando hicimos movimiento relativo. Entonces vamos a analizar justamente cómo es la dependencia de L respecto del centro de momentos. Yo voy a tener mucho cuidado en no usar la abreviatura CM para centro de momentos porque esa nos la guardamos para centro de masa, que es algo que usamos más seguido. Esto lo vamos a usar muy seguido, pero en general uno tiene la tendencia a poner CM al centro de momentos y tiene que tener en claro que eso es un problema porque se termina confundiendo con el centro de masa. Entonces no lo vamos a tratar de no confundirlo ahí. Bueno, entonces digamos, vamos a hacerlo más general. Supongamos que tengo mi sistema de coordenadas y para hacerlo lo más general posible, vamos a elegir un punto O que no es el origen y vamos a elegir un punto O' que tampoco es el origen. O sea, ya directamente acá les dejo en claro que el centro de momentos no tiene por qué ser el origen de coordenadas. De hecho, en general va a ser uno, vamos a ir pasando de uno a otro libremente. Entonces, supongamos que tenemos un dado punto P, que es un móvil, una partícula que se está moviendo. El vector que va desde O hasta P lo vamos a llamar R. El vector que va desde O' hasta P lo vamos a llamar R'. Y por supuesto, como hacíamos en el caso de movimiento relativo, vamos a tener un vector que va desde O a O' y a ese lo vamos a llamar RO'. Esto sería la posición de O' respecto de O, visto desde movimiento relativo o posición relativa. Entonces ahora hagamos las cuentitas, veamos cómo son las relaciones vectoriales. Si yo calculo el impulso angular respecto del punto O, ¿me permiten un segundito? Si yo quiero calcular el impulso angular desde el punto O, va a ser, según mi definición anterior, R por P, donde P es el vector cantidad de movimiento de la partícula ubicada en el punto P. Y así como está escrito esto, fíjense que yo lo puedo calcular el R como la suma de RO' más R', o sea que esto es RO' más R' por P. Y ahora puedo hacer distributiva con esto y ver qué es lo que se me separa ahí. Me queda RO' por P más R' por P. Y por definición, esto que está acá
es lo que llamaríamos L o'. ¿Sí? Entonces llegamos a la relación que queríamos. Es cómo se relaciona el impulso angular medido desde un punto O hasta el impulso angular respecto de un punto O'. ¿Y cómo me queda esa relación? Me queda que LO tiene que ser igual a LO' más el vector que une ambos centros de momento por P. Esa va a ser la relación entre el impulso angular medido desde dos centros de momento. Fíjense que esto es medio nuevo, porque con el impulso lineal no nos pasaba eso. Con el impulso lineal no había que agregar un término, porque lo único que me importaba era la velocidad. Entonces, si tenía otro punto, si se estaba moviendo, perdón, si se estaba moviendo respecto a otro punto, no me importaba desde dónde medía yo la velocidad. Pero ahora, como tengo el vector posición metido ahí adentro, ahí sí tengo que estar mirando. Y está claro que no es lo mismo mirar, por ejemplo, si yo miro la punta de este marcador, cómo gira respecto de la base, que cómo gira respecto de un punto que está acá. O sea, está realizando un movimiento que es un movimiento combinado entre un giro y un acercamiento hasta este punto. Pero no es un giro puro como sí lo era alrededor de este otro punto. Entonces está claro que esto lo voy a tener que hacer cada vez que cambie la mirada en un movimiento curvilíneo. De vuelta, fíjense que O y O' no tienen por qué ser el origen de coordenadas. De hecho, en algún punto uno está pensando eso cuando escribe los vectores, pero lo que conviene es pensarlos como centro de momentos e ir cambiando el L cada vez que uno va cambiando el centro. Bueno, ¿qué gracia tiene el impulso angular? Bueno, tiene una gracia parecida a la del impulso lineal y al de la energía. Lo que va a pasar con el impulso angular es que en ciertas condiciones puede ser constante. Si nosotros recordamos, cuando la sumatoria de fuerzas externas sobre un sistema era igual a 0, lo que nos pasaba es que el impulso lineal era constante. Esa era la ley de conservación del impulso lineal. Y por otro lado, si el trabajo de las fuerzas no conservativas era igual a 0, la energía mecánica era constante. Esa era la ley de conservación de la energía mecánica. Bueno, vamos entonces a analizar qué tiene que cumplirse, cuál tiene que ser la condición que se cumpla para que ocurra que el impulso angular comparado, medido desde algún punto O sea constante. O sea, ¿qué es lo que tiene que ocurrir acá para que ocurra esto? Y escribimos nuestra última ley de conservación, que es la ley de conservación del impulso. ¿Hasta acá estamos bien? Estamos 10. Perfecto, vamos para allá. Bien. Para analizar, vamos a hacer medio al revés. Yo en general lo que dije es, si es constante algo, después fui deduciendo qué es lo que ocurría, o al revés, mejor dicho, dije, si el trabajo de las fuerzas no conservativas es 0, entonces hay una cantidad que se conserva, que es la energía. Ahora lo vamos a hacer al revés. Vamos a plantear el L constante, y dado L constante, ¿qué es lo que se tiene que conservar? Entonces, para que L sea constante, su derivada respecto del tiempo tiene que ser 0. Entonces lo que voy a plantear como inicio es eso, que la derivada del impulso angular respecto de un centro de momentos sea igual a 0. Eso sería que esto sea constante. ¿Ok? Entonces, hagamos esa derivada. La derivada de esto sería, si tengo que L0 es igual a R por P, entonces la derivada de LO respecto de T va a ser igual a la derivada de R respecto de T por P más R por la derivada de P respecto de T. ¿Sí? Se cumplen las mismas reglas de derivación que con cualquier producto. Entonces, lo que tengo acá es dos términos y hay algunas cosas que puedo decir rápido. Hay cosas que conozco enseguida, ¿no? O sea, acá me aparece la segunda ley de Newton. Esto es, vamos a ponerle directamente las fuerzas externas. Queda claro que esto que estoy poniendo acá es
la suma de las fuerzas externas, ¿verdad? Son todas las fuerzas aplicadas sobre un sistema. La variación de la cantidad de movimiento, la derivada de la cantidad de movimiento respecto del tiempo, era igual a la suma de las fuerzas externas aplicadas sobre el sistema. Es el enunciado nuevo que vimos sobre la segunda ley de Newton. Y de este lado veo otra cosa conocida, que esto es la velocidad. Y ahí, uno que sea rápido me puede decir, la velocidad aparece en la cantidad de movimiento. Entonces tengo velocidad multiplicada por m por velocidad. Es el caso más simple de pensar dos vectores paralelos. Son iguales. Este es igual a este. Así que claramente esto es paralelo a este. Solamente tengo una constante multiplicativa. O sea que este término también me da 0. El término este se cancela. Entonces me queda directamente esto que está acá. O sea que me queda que la derivada del impulso angular respecto del punto O es igual al producto vectorial entre R y la suma de las fuerzas externas. Y así, como antes les dije que el momento de un vector es R multiplicado por ese vector, bueno, acá lo que vamos a decir es que justamente lo que tenemos acá es exactamente eso. El momento de las fuerzas externas respecto del punto O. Fíjense que el momento depende del centro de momento, justamente por eso se llama centro de momento. O sea, porque desde ahí estoy midiendo el R. Entonces, la derivada va a ser 0 cuando el momento respecto de las fuerzas externas sea 0. A esto se lo conoce como momento de las fuerzas externas, también o torque. En algunos libros de física se lo conocen como torque. El torque es eso que hacen las fuerzas que provoca algún tipo de movimiento de rotación. Por ejemplo, la forma más fácil de pensar el torque es lo que ustedes hacen cuando abren una puerta. La bisagra sería un eje que pasa por el centro. Si ustedes miran desde arriba la puerta realiza este movimiento, ¿verdad? La bisagra, que está ubicada acá, ustedes la pensarían como el centro de momento. El centro de momento sería la articulación, esa bisagra que abre la puerta. Y si ustedes hacen una fuerza empujando así, cierran o abren la puerta. Están realizando un torque respecto de este centro de momentos que es la bisagra. ¿Sí? Eso es lo que entendemos nosotros como momento de una fuerza o como torque. Entonces, para que se conserve, lo que decimos es que para que se conserve el impulso angular, necesito que el torque respecto de ese mismo centro de momentos sea igual a 0. Esa es la ley de conservación del impulso angular. ¿Sí? ¿Y en qué casos se da eso? Bueno, fíjense que para que sea 0 esta cantidad pueden pasar muchas cosas. Una, fácil, es pensar la razón más obvia por la cual un producto vectorial puede ser 0. Y la razón más obvia por la cual un producto vectorial es 0 es porque los dos vectores a los que estoy multiplicando son paralelos. Entonces, el primer caso, como les digo, más obvio de cuándo se conserva el impulso angular, ¿qué casos conserva L? El primer caso que podemos analizar es cuando la fuerza es paralela, o la suma de fuerzas externas, en realidad, son paralelas al vector posición. En ese caso, fíjense, uno estaría pensando en algo así. Tengo el centro de momentos, tengo el objeto, tengo mi vector posición, y la fuerza tiene que apuntar en esta dirección o en esta dirección. La fuerza total tiene que apuntar en la misma dirección radial, positivo o negativo. En esos casos decimos que estamos en un caso en que tenemos fuerzas centrales. Son centrales porque apuntan al centro de momento. Justamente eso es lo que estamos pensando en este caso. Fíjense que esto enseguida nos trae a colación un problema que ya estudiamos, que es el problema de movimiento circular uniforme, por ejemplo. El caso de movimiento circular uniforme
nosotros sabemos que para que ocurra, tiene que pasar que la fuerza siempre apunte a un centro de giro. ¿Sí? Las llamábamos centrípetas, justamente. Entonces, lo que estamos diciendo es que si nosotros calculamos el impulso angular desde el punto, que es el centro de giro, desde un punto que está en el eje del centro de giro, entonces lo que va a pasar es que las fuerzas van a apuntar en la misma dirección que el vector radial, y por lo tanto el impulso angular se va a conservar. Vamos a ver que eso es una característica fundamental, porque ya se los adelanto, pero lo que vamos a terminar viendo es, fíjense, si el impulso lineal se conserva, eso nos decía que no había fuerzas. Entonces, el movimiento que ocurre es rectilíneo y uniforme. Lo que vamos a terminar viendo es que si el impulso angular se conserva, lo que nos va a estar pasando es que tenemos un movimiento circular uniforme. En realidad, no es la única opción, y ahora les voy a comentar otro caso. Pero el movimiento circular uniforme está relacionado con la conservación del impulso angular. ¿Sí? Así como el movimiento rectilíneo y uniforme está relacionado con la conservación del impulso lineal. En el movimiento rectilíneo, de hecho, si tengo un movimiento rectilíneo cualquiera, el impulso angular también se conserva en general. Porque si tengo un movimiento rectilíneo, fíjense, me podría pasar, por ejemplo, que este objeto esté moviéndose en cualquier dirección. Pero esa cualquier dirección yo siempre la puedo pensar como la dirección que une el centro de rotación, un dado centro de rotación cualquiera, un centro de momentos, perdón, cualquiera, y a ese punto. Yo puedo definir una dirección en términos de ese punto y un centro de momentos. Entonces, si el movimiento es rectilíneo en esta dirección, eso quiere decir que haya lo que haya, la resultante de la fuerza solo puede estar en esta dirección. Y si la velocidad es en esta dirección, el R siempre va a estar en esta dirección. Entonces, el R y la fuerza siempre van a ser paralelos. O sea que en un movimiento rectilíneo, yo siempre puedo encontrar un centro de momentos alrededor del cual el L se conserva. ¿Sí? Y después vamos a ver que eso es general. Absolutamente. O sea que en el movimiento rectilíneo también el L se conserva. Habíamos dicho que el primer caso era el movimiento circular uniforme, porque teníamos justamente fuerzas centrales, y el otro caso es el movimiento rectilíneo. Ahora vamos a hacer alguna cuentita y mostrar justamente que el impulso angular juega un rol similar en el movimiento circular al cual jugaba el impulso lineal en el movimiento rectilíneo. Bueno, vamos a hacer algo más. Y vamos a permitir además que el centro de momento sea un punto móvil. ¿Sí? Nosotros, además de calcularlo respecto de un centro de momentos que nosotros elijamos, podemos elegir un centro de momentos móvil. Ahora, ¿qué es lo que pasa con el impulso angular cuando elegimos un centro de momentos? Supongamos que tenemos el L respecto de un punto O, dado que O está fijo. ¿Fijo a qué? Bueno, fijo a la Tierra, fijo a mi sistema laboratorio, lo que sea. Está fijo en alguna definición que yo pueda hacer. Y adicionalmente tenemos un punto O' que se mueve respecto de O. ¿Sí? Sí, de O, no de O. Perdón. Y tiene velocidad VO'. Bueno, entonces la idea sería que tenemos que calcular el impulso angular respecto de O'. Y fíjense que la velocidad de O' no me aparece en ningún lado, me va a quedar directamente. Esto es como teníamos antes, LO más RO' por P.
Fíjense que esto que está acá es la velocidad de mi sistema. La velocidad de mi sistema no depende del sistema de coordenadas. No depende de si yo estoy mirando respecto de O o de O'. El LO es el L respecto de O, así que no depende de si es O'. El LO' depende de O'. Este vector depende de dónde está O' respecto de O, pero no es la velocidad. O sea que en principio esto se mantiene igual. Pero justamente lo que acabo de decir es que esta es la velocidad de O respecto de O'. Permítanme que la reescriba. Yo puse VO' y es VO'. Es la velocidad de O' respecto de O. Lo mismo que esto es el vector que une a O y O'. Y eso me está diciendo que, si bien acá no me aparece la velocidad del sistema O' respecto de O, si yo derivo esto sí me aparece. Entonces la ley de conservación del impulso angular sí va a depender de esto. Fíjense, si yo derivo respecto del tiempo, acá me aparece la derivada del impulso angular respecto de O' respecto de T. Acá tengo que derivar también, y me aparece la derivada de O respecto de T. Y acá también tengo que derivar. Se mueve O' respecto de O. O está fijo. O' se mueve respecto de O. ¿Está bien? Yo tengo la misma duda, o sea, ¿qué es Escucho. una A, la constante de la flecha? ¿Qué cosa? ¿Es una A o es una O lo que está delante de la flecha? No, es respecto de O. Ah, ok, perdón. Sí, sí. Sería raro respecto de A porque no había nada que se llamara A. Ahí sí No, que sí, por eso me quedé estábamos en como, problemas. me No. perdí, si no, por eso, perdón. Bueno, pero hasta, bueno, ahora todos lo tienen, ¿me están siguiendo? A ver, voy a ver porque hay preguntas ahí. Ah, ok, ok. Bien. Bueno, entonces, tengo que derivar esto también, esto que está ahí, ¿sí? El tema es, tengo que derivar todo lo que tengo acá, y esto que tengo acá me va a quedar. Me parece que le metí algún lío en la cuenta. A ver. Ah, sí, le metí un lío en la cuenta, ahora me di cuenta, perdón. Vuelvo un ratito a lo que hice antes, al cambio de centro de momentos. Bueno, está bien, es un detalle, ¿no? Por cómo lo definí, perdón, porque estaba viendo que tengo una inconsistencia. Por cómo lo definí, el LO era LO' más esto. Entonces, cuando cambio acá, perdón, discúlpenme, pero esto es un menos. ¿Queda claro? Porque lo que hice fue invertir el sistema de coordenadas. ¿Sí? ¿Está bien? Bueno, ahí tengo que derivar todo esto. Bueno, y ahí no es tan simple lo que tengo que hacer porque tengo que derivar. Por un lado, si esto se está moviendo, hay un término en donde me va a aparecer la velocidad, ¿verdad? Pero hay otro término donde me tendría que aparecer la derivada de P respecto del tiempo. Vamos a pensar en un caso en donde O' es un punto particular. ¿Sí? De hecho, es un punto especial. Es un punto que ya sabemos que es bastante especial. Y ese punto es el centro de masa. ¿Qué ocurre si O' es el centro de masa? Ahora sí pongo CM directamente porque estoy usando efectivamente el centro de masa. Entonces, se ve medio borroneado respecto a otros días. Bueno, no sé. Por A eso ver que si pasa la... ¿Es el celular? sí, es el celular. Sí, sí, volví, Ta- ya, no Tal volví vez a si la... pasa la mano, tal vez si pasa la mano por arriba, se enfoca. A ver, Y ahí la mueve un poquito, se enfoca. ahí lo pongo. Ahí se No ve sé. mejor. Ah, bueno, avísenme si no se ve nada y así lo voy enfocando para que lo puedan. Bueno, entonces,
voy a poner que O' sea el centro de masa. En ese caso, el P va a ser directamente, ya lo sabemos, es la masa del objeto por B del centro de masa. Eso lo vimos la clase pasada. Después, la velocidad de O' respecto de O es la velocidad del centro de masa. ¿Sí? Y nada más. Bueno, entonces hagamos esa cuenta ahora pensando esto, pensando que O' es el centro de masa. En ese punto lo que nos va a quedar es esto. Nos va a quedar esto que está acá, lo podemos pensar como el momento de las fuerzas externas respecto de O'. ¿Sí? Porque esto que tengo acá es lo mismo que definí antes. Bueno, de hecho acá tengo el momento de las fuerzas externas respecto de O. Y ahora tengo que derivar todo lo que tengo ahí. Y esto es, la derivada de esto va a ser la derivada del primero, O' respecto de T, por P, más R o O' por la derivada de P respecto de T. ¿Está bien? Fíjense que esto que está acá es la velocidad de O' respecto de O. Sí, menos. Sí. Disculpe. Me volví a equivocar. Disculpen. Gracias. Bueno, esto que está acá me queda la velocidad de O y O'. Y acá, justamente, lo que me queda fíjense que es la velocidad del centro de masa. Por otro lado, el P es la masa por la velocidad del centro de masa. O sea que este término es la velocidad del centro de masa multiplicada vectorialmente por algo que es proporcional a la velocidad del centro de masa. O sea que este término, de vuelta, se me hace 0. ¿Está bien? ¿Está claro eso para todos? Sí. Perfecto. Una consulta. Sí. Después del 0 que puso ahí es un... Ah, ahí se enfocó la ¿Dónde? cámara. No dije nada. Ahí No, se hay enfocó. un más, menos, sí. Ah, ahí está, perfecto. Buenísimo. Bueno, así que la ley de conservación del impulso angular sí va a depender entonces del centro de momentos, con la salvedad de que, bueno, ese término se nos va a terminar muriendo. ¿Está bien? O sea que ahí sí tenemos que analizar en qué casos va a pasar que este término va a ser finalmente... perdón, me falta un término más. Me queda este término de acá. Bueno, fíjense, R o O', lo que... no, está bien, eso lo charlamos. Bueno, seguimos adelante. Entonces, por un lado, lo que tengo es que para que se conserve el impulso angular, necesito que el momento de las fuerzas sea igual a 0. Y eso me lleva a casos particulares, como por ejemplo el movimiento circular uniforme o el movimiento rectilíneo. Bueno, vamos a entonces tratar de resolver algunas situaciones que se pueden llegar a encontrar en un problema. Vamos a pensar en un movimiento circular
Y lo vamos a analizar no de la manera sencilla, o sea, no desde el punto de giro, digamos, solamente, sino corriéndome un poco. Vamos a ver, como ejemplo, lo siguiente, vamos a decir. Supongamos que yo tengo una partícula que realiza un giro respecto de este punto, ¿sí? A ese punto lo voy a llamar centro de rotación, ¿sí? CR le puse, no se llega a ver. Y la partícula está realizando un movimiento de giro alrededor de ese punto. O sea, tengo una partícula que está realizando un movimiento girando alrededor de ese centro de rotación. Yo podría mirar el impulso angular desde ese punto, desde el centro de rotación, y lo voy a hacer en algún punto. Pero primero vamos a hacer algo distinto. Vamos a hacer algo que a veces uno tiene que hacer por cómo está planteado el problema, y ustedes ya lo van a ver, que es tomar un punto O que no es en el centro de giro, pero que forma parte del eje de rotación, ¿sí? Ya fíjense que el sistema está rotando alrededor del eje que pasa por O y por CR. ¿Eso queda claro? Pero yo voy a calcular el impulso angular tomando como centro de momentos inicialmente. Aquí voy a mirar este R que está puesto desde este. Fíjense que para hacer esto no me va a alcanzar con coordenadas polares. O sea, si yo me parara acá y mirara solamente la rotación alrededor de este punto, me alcanzaría con mirar coordenadas polares. Pero tengo que agregar una coordenada más que me define la altura. Entonces lo que voy a tener es lo que se llama coordenadas cilíndricas, en donde tengo una coordenada Z, una coordenada R y una coordenada θ. ¿Sí? Así como están hechas, digamos, bueno, dibujémoslas acá para que queden más claras. θ apunta en esta dirección, R apunta en esta dirección y Z apunta hacia arriba. ¿Se llega a entender? Tengo, a ver, no, lo estoy haciendo, bueno, estoy reflejado. R, θ y Z, ¿no? Son R, θ y Z. ¿Se llega a entender eso? No llego a No, entender para dónde apunta Z. Para arriba, en esta dirección. En la dirección del marcador. Z apunta en esta dirección. Ese es el fácil. Los difíciles serían R y θ. Bueno, R y θ son los polares de la rotación eje. Y Z apunta en la dirección que va el eje de rotación. ¿Entiende? Sí. Ahí. sí. O sea, ese es el más fácil de pensar. Los otros dos son polares mirados desde arriba. ¿Ok? Bueno. Entonces calculamos el impulso angular desde ese punto O, que no es el centro de rotación. O sea que tengo que calcular R por... Bien. Vamos con eso. Y ya después entramos en el intervalo. El R lo voy a escribir en las coordenadas que tengo ahora, en estas coordenadas cilíndricas. Y fíjense que el R no tiene componente θ. Por definición no va a tener componente θ nunca. Pero sí tiene componente Z. ¿Está bien? No tiene componente θ porque O está también en el eje de giro. Si no, podría tener componente θ si yo me corriera del eje de giro. Pero como no me corro del eje de giro, el R no tiene componente θ. Fíjense que si a este radio lo llamo R mayúscula, el vector R es R mayúscula en R versor, o sea, en R versor es R mayúscula, y tengo que saber cuánto vale esta componente a la que voy a llamar Z, más Z en Z versor. ¿Queda claro? Que esto es R mayúscula en R versor más Z en Z versor del vector posición respecto del punto O. Y por otro lado, si está realizando un movimiento circular, entonces P va a ser siempre la masa por la velocidad y va a estar siempre en θ versor. Estoy realizando un movimiento circular. Sería uno de los lados de mi cilindro. Uno de los lados del cilindro sería la altura, claro, la altura del cilindro. Exacto. Ahora sí. Bueno, entonces queda claro también por qué el
P se escribe como M por B en tita versor. Bueno, No, y- no me quedó claro. porque estás realizando un movimiento circular. Solamente tenés velocidad en tita versor. ¿Está bien? Ahí está, sí, sí, Josh. Y además vamos a agregar algo. Vamos a decir que el movimiento es circular y uniforme. En cuyo caso, a la velocidad la podemos escribir como omega por R. ¿Se acuerdan? Omega era la velocidad angular y R sigue siendo el radio. Volvemos a usar simbología del movimiento circular. O sea que a esto lo puedo escribir como M por omega por R en tita versor. Y eso es lo que me queda finalmente el P. Escribimos entonces con eso cuál es el impulso angular respecto del punto O. ¿Y qué me va a quedar? Bueno, me queda el producto vectorial entre estas cosas. ¿Se acuerdan las reglas del producto vectorial? Las reglas del producto vectorial me decían que primero tengo que multiplicar los módulos y después, para sacar la dirección, lo que tengo que hacer es ver la dirección del vector que está acá. Sí, se puede poner como si fuese matriz, pero ahora, claro, en realidad sí, exactamente es eso. Fíjense, me va a quedar. Cuando uso coordenadas polares, voy a tener que usar, para saber la dirección, voy a tener que usar estas tres reglas, que son reglas cíclicas. Si yo tengo R multiplicado por θ, el resultado me va a dar en Z versor. Si tengo θ multiplicado por Z, el resultado me va a dar en R versor. Y si tengo, ¿cuál me falta? Z por R, el resultado me da en θ versor. ¿Sí? Esas son las tres reglas que uno tiene que recordar. ¿Sí? O usar la matriz, como quiera. Ahora con esto, yo lo que puedo hacer es saber cómo me va a quedar el resultado usando estas reglas de acá. Acuérdense que si esto se invierte, cambia el signo del resultado. ¿Sí? Si en vez de tener R por θ, tengo θ por R, me da en menos Z. ¿Ok? Bueno. ¿Qué me queda entonces? Bueno, tengo que hacer los productos estos como distributiva y el L respecto del punto O me va a quedar lo siguiente. Me va a quedar M por omega por R cuadrado, y acá me queda R por θ, o sea que esto es en Z versor. ¿Sí? Y por otro lado, con este otro término me queda M por Z por omega por R, o M por R por omega por Z, y Z por θ me va a quedar en menos R versor. ¿Está bien hasta ahí? O sea, Sí. sí, está bien, perfecto. Entonces, para saber si es constante, yo podría fijarme si hay alguna fuerza que realice momentos respecto del punto O. ¿Sí? ¿No? La pregunta, ¿es constante o no? Uno se podría preguntar eso. Bueno, para saber si es constante, uno tiene dos opciones. Una, fijarse si hay alguna fuerza que realice momentos respecto de este punto O. ¿Está bien? Ahora la pregunta es, si yo ya veo esto que tengo acá, ¿cómo va a ser el impulso angular si yo lo dibujo como vector? Vamos a hacer el dibujito de vuelta para que se entienda un poco mejor y vamos a ver si se llega a entender bien. Igual lo vamos a ver de dos maneras. Entonces supongamos que tenemos nuestro problemita y tenemos nuestro movimiento circular, tenemos el punto O y el objeto se encuentra acá. ¿Sí? Si el objeto se encuentra acá y está realizando un movimiento, habíamos dicho, en esta dirección está la velocidad, entonces lo que acabo de encontrar yo es que el impulso angular tiene dos componentes. Tiene una componente Z positiva, que es M por R cuadrado por omega, y una componente R negativa, que es M por omega por R por Z. O sea que tiene una componente hacia arriba
y otra componente hacia adentro. Y básicamente, uno se puede acordar de otra cosa. El producto vectorial entre dos vectores siempre es perpendicular a esos dos vectores. Si son no colineales, ¿no? Si son colineales, así. Pero si son no colineales, yo tengo dos vectores, el producto vectorial siempre va a ser perpendicular a ellos. Y en este caso, eso nos está diciendo que el L va a apuntar como inclinado hacia arriba en esta dirección. ¿Se llega a entender? O sea, yo tengo el plano de giro así, digamos, y el vector apunta en esta dirección. ¿Se entiende? Y este es el L o en ese punto. Ahora está claro que mientras yo vaya girando, va cambiando el L, va cambiando la velocidad, en particular, cuando yo llegue acá, la velocidad va a ser en esta dirección. Pero esto que yo encontré me dice que siempre voy a tener una componente negativa en R. La componente en Z va a ser siempre igual. ¿Sí? O sea, la componente Z del impulso angular de O va a ser constante. Es así. Y la componente en R también va a ser siempre igual. Pero el vector R, cambia de dirección con el movimiento. O sea que cuando esté acá, el L0 va a apuntar, el LO va a apuntar en esta dirección. Es como que el vector L va haciendo esto, mientras yo voy girando. Va haciendo este movimiento, con lo cual, obviamente, la componente L0, perdón, la componente R del LO va cambiando. Y eso quiere decir que, como un todo, el L respecto de O cambia. Ahora, yo tenía forma de prever esto. Yo les había dicho que una forma era ver si había alguna fuerza que realice un torque respecto del punto O. Y para eso lo que tengo que ver es si hay alguna fuerza que apunte en otra dirección que no sea el centro de momento. Ahora, si hay un movimiento circular uniforme, ¿hacia dónde apuntan las fuerzas? ¿Hacia el centro? ¿Hacia qué centro? Al centro de... Centro del radio. El centro de rotación, ¿verdad? Sí. O sea, si tenemos un movimiento circular uniforme, para lograr eso necesitamos que las fuerzas externas apunten, como la resultante, digamos, la resultante de todas las fuerzas externas apunte hacia el centro de rotación. Bueno, si apuntan hacia el centro de rotación, está claro que no apuntan hacia el punto O. Y si no apuntan hacia el punto O, eso quiere decir que el momento de las fuerzas externas respecto del punto O es distinto. ¿Está bien? O sea que si a mí me decían que el movimiento era circular y uniforme, y me decían que lo evaluara desde un punto que no es el centro de rotación, yo ya sabía que el impulso angular no iba a ser constante. Ahora, fíjense una cosa. Hay algo constante acá. Por ejemplo, una cosa que es constante es una de las componentes. La componente Z de este impulso angular respecto del punto O es constante. Ahora, eso seguramente tiene que ver algo. Porque si uno lo piensa de esa manera, uno puede decir, bueno, está bien, no se conserva todo, pero se conserva una componente. Y bueno, y en realidad el L es un vector. Entonces, que se conserve una componente quizás me está diciendo algo. Y de hecho sí, me está diciendo algo. Fíjense que una cosa que me está pasando es que omega es igual a constante, porque tengo un movimiento circular y uniforme. Y otra cosa que me está ocurriendo acá también es que el movimiento está limitado a un plano. ¿Sí? Al ser un movimiento circular, el movimiento ocurre, como vimos recién, en un plano. La conservación de ese impulso angular, de esa componente de impulso angular, me está diciendo eso, me está diciendo, y ahora lo vamos a ver un poquito mejor, me está diciendo justamente con que hay fuerzas que provocan que haya un movimiento que se conserva en el plano. En este caso,
un movimiento circular y uniforme. ¿Y cómo lo puedo ver? Bueno, por lo pronto ya sé que hay fuerzas que apuntan hacia el centro de rotación. Entonces, ¿qué pasa si calculamos el impulso angular, ahora sí, respecto del centro de rotación? Si cambiamos eso, ya sabemos, por definición, ni siquiera necesitamos hacer la equivalencia. Sabemos que el momento de las fuerzas externas respecto del centro de rotación, ahí sí, tiene que ser cero. Eso lo sabemos, ¿por qué? Porque tenemos un movimiento circular y uniforme. Entonces tenemos fuerzas centrales. Y eso quiere decir que el impulso angular respecto del centro de rotación sí tiene que ser constante. Y entonces, como les dije antes, bueno, primero calculemos, en realidad, si lo calculamos, vamos a ver que es fácil. Porque ahora, fíjense, ¿qué es lo que me cambia si yo, en lugar de tener un punto O, paso al centro de rotación? No hagamos la equivalencia, simplemente miremoslo en términos de lo que ya habíamos calculado y vamos a ver que es fácil. Lo único que me cambia, cuando yo hago el cambio ese, vamos a usar la cuenta que ya hicimos. En la cuenta que ya hicimos, el impulso angular, esperen que se enfoque bien ahí, ahí está, creo que sí. Fíjense que si yo elijo como centro de momento a centro de rotación, lo único que me cambia es que en este término Z se hace 0. ¿Sí? O sea que solo sobrevive esta componente del impulso angular. Y esa componente es igual a la que quedaba antes. Si uso CR en lugar de O, Z se me hace igual a 0. Y entonces lo que me queda es que L, respecto del centro de rotación, va a ser finalmente solamente la componente Z. M por R cuadrado por omega en Z versor. Esa componente Z no cambió nunca, de hecho. Es la misma componente Z que antes era constante. Por ahí. Un poquito mejor. Y es la que me está diciendo que el movimiento ocurre en un plano. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que yo les había dicho esto? Les había dicho que, les había recordado que el producto vectorial de dos vectores no colineales es siempre perpendicular a esos dos vectores. Y fíjense que si yo elijo como centro de momento el centro de rotación, me pasa esto. El vector R está contenido en este plano. El vector velocidad también está contenido en el plano de movimiento, obviamente. ¿Sí? Y forman 90 grados, por eso yo tengo un movimiento circular, ¿no? El movimiento circular está dado porque tengo un vector R y un vector velocidad que van así. Forman esto. ¿Sí? Lo estoy girando para que lo vean. Forman esto. Ahora, si yo tengo el producto vectorial entre estos dos, el L va a ser un vector que sea perpendicular a ambos. Y apunta, en particular, apunta en la dirección Z positiva. Que ese vector sea constante me está diciendo que R y B siempre van a estar contenidos en el plano. O sea, esto que está acá me dice que el movimiento ocurre en un plano perpendicular a R y a B. ¿Sí? Eso es por la conservación del impulso angular. O sea que, además de estar diciéndome que tengo un movimiento circular, que sería ya una cosa, me está diciendo que el movimiento ocurre en un plano. ¿Sí? Esa es algo que yo ya podía haber visto cuando miré la componente Z. Digo, bueno, pero la componente Z se está conservando. Bueno, eso ya me está diciendo. Está diciendo que si yo lo miro respecto de un lugar que no esté alejado del centro de rotación como estaba el punto O, el movimiento va a ocurrir en un plano. Y eso lo podemos leer de esta manera.
¿verdad? ¿Quedó claro esto? Bien. Entonces, antes de pasar al intervalo, que creo que ya vamos a pasar, sí, efectivamente en 2 minutos, lo que vamos a hacer ahora es cerrar con la idea justamente de que, así como que es la flecha hacia arriba es el impulso angular respecto del centro de rotación, ¿sí? Fíjate, el producto vectorial entre R y P es paralelo a la velocidad, me tiene que dar perpendicular. Esto que dibujé acá es una idea pictórica de hacia dónde apunta el impulso angular medido desde el centro de rotación. ¿Está bien? Bien. Entonces, como decíamos recién, así como P constante, o sea, la ley de conservación del impulso lineal me decía que si yo tenía P constante, MRU. Ahora, que yo tenga que L sea constante respecto de un centro de rotación, me va a decir, por un lado, me va a decir que el sistema se mueve en un plano perpendicular al vector L respecto del punto O, pero además me dice que realiza un movimiento circular uniforme alrededor de. ¿Está bien? Bueno, ¿alguna duda sobre esto? Antes de que pasemos al intervalo. Bueno, entonces, resumiendo lo que vimos hasta ahora. Habíamos visto que la conservación del impulso lineal, el P, estaba relacionada con el hecho de que el sistema mantiene su movimiento rectilíneo uniforme. Y en algún punto uno puede relacionarlo con el impulso angular en ese sentido. Si algo está en movimiento circular uniforme, la conservación de L hace que se mantenga en ese movimiento, ¿sí? Pero, como les decía antes, en realidad no es del todo general, porque vamos a ver ahora una cuentita en donde el movimiento rectilíneo uniforme también implica una conservación del L. O sea que no es un sí, solo sí, como en el caso del P. O sea, P se conserva sí y solo sí el movimiento es rectilíneo uniforme. Ahora, L se conserva, no es un sí y solo sí el movimiento es circular y uniforme. Ahora vamos a ver, por ejemplo, en el rectilíneo va a pasar que el L también se conserva, como van a ver es bastante obvio. Uno podría introducir otra idea que es un poquito más general, que la conservación de P está hablándome de algún tipo de simetría que respeta el problema. Si P es constante, lo que me está pasando es que yo mantengo una simetría de traslación. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo me voy moviendo en distintas posiciones, el movimiento sigue siendo exactamente igual. En el caso dinámico, lo que estoy diciendo es que la velocidad sigue siendo la misma. La simetría de traslación me está diciendo eso. No importa en qué posición esté, las condiciones dinámicas son siempre iguales. Entonces, P igual a constante implica una simetría de traslación. El concepto de L, ahora sí, entonces uno lo puede pensar respecto de un punto O en términos de una simetría, y eso sí es más general. Así, en el mismo sentido como P implica, la conservación de P implica una simetría de traslación, la conservación de L me está indicando una simetría de rotación y me falta aclarar algo.
¿De rotación alrededor de qué? Y es de rotación alrededor de un eje que contiene al centro de momento. ¿Sí? Fíjense que justamente eso me pasaba ahí cuando yo tengo un sistema como el que hicimos en un movimiento circular, digamos, hay una simetría de rotación. En todos los puntos de la rotación la velocidad angular es la misma, y eso es parecido a lo que estábamos diciendo con la simetría de traslación del P. Pero tengo que definir alrededor de qué eje está ocurriendo eso. ¿Sí? Bueno, se ve ahí de vuelta perdí la luminosidad. No sé si es que está desenfocado de vuelta o que el marcador ya no me da. Voy a cambiar de fibra. De vuelta perdimos, ¿no? La imagen un poquito. Yo la veo bien. Ah, ok. Sigo entonces. Bueno, vamos a ver entonces lo que les decía antes. Si bien hay un sí y solo sí en la conservación del P y el movimiento rectilíneo uniforme, no hay un sí y solo sí en la conservación del L y un movimiento circular uniforme. Entonces, vamos a analizar cómo es el L en una partícula con movimiento rectilíneo. En principio vamos a poner un movimiento rectilíneo cualquiera y después vamos a hacerlo uniforme además. Entonces pensemos en lo siguiente. Tenemos una partícula de masa m con una dada velocidad v que realiza un movimiento rectilíneo. Totalmente. Entonces lo que hay que hacer es cambiar el marcador. El movimiento rectilíneo significa que esa partícula va a ir moviéndose en esta línea, venía moviéndose en esta línea y continuará moviéndose en esta línea que tenemos acá. Ok, entonces definamos un centro de rotación o cualquiera. Por ejemplo, este. O es el centro de rotación acá. Entonces, si yo quiero calcular el impulso angular respecto a este centro O, lo que tengo que hacer es esto. El R, tengo la velocidad, tengo que hacer R por P y calcular el impulso angular. Fíjense que así como hice la primera vez, yo voy a escribir voy a descomponer, como hice antes con el P, déjenme volver atrás. Cuando empezamos yo descompuse el P para hacer fáciles las cuentas. Acá voy a descomponer el R para hacer fáciles las cuentas. Fíjense que el punto este va a mantenerse fijo, pero el objeto se va a seguir moviendo. Lo que se mantiene constante es la velocidad. Está claro que el R va a ir cambiando, ¿no? El R va a cambiar en función del tiempo, va a ir inclinándose cada vez más, ya que el R va a ir cambiando, pero lo que se mantiene constante es la velocidad. Entonces, una de las direcciones que voy a conservar es la dirección de la trayectoria. Entonces voy a descomponer al R en dos componentes. Una componente que es paralela a la trayectoria, a la que voy a llamar obviamente R paralelo, y otra componente que es perpendicular a la trayectoria, a la que voy a llamar, adivinen cómo, R perpendicular. Entonces, con esa descomposición que tengo ahí, voy a hacer el cálculo del impulso angular. El impulso angular me va a quedar entonces R por M por B, y descomponiendo el R en las dos componentes que tengo ahí, y haciendo la distributiva, me queda que el R perpendicular por M por B, más el R paralelo por M por B, es el impulso angular que tengo que calcular. Fíjense que así como está definido, justamente, y lo hice por esa razón, y uno siempre tiene que buscar también hacer las definiciones para simplificar las cuentas. Esto es paralelo a la velocidad, por lo tanto, esto se me hace cero. Entonces solamente sobrevive la componente que tiene al R perpendicular y me queda finalmente que el L respecto de O es
la masa por el R perpendicular por la velocidad. Lo puedo escribir de esta manera. Bueno, hasta acá llegué y no estaría diciendo nada, pero fíjense que, a ver, el R perpendicular, ¿cambia? Siempre va a tener la misma dirección, o sea, va a ir para el mismo lado, o sea, va a ser lo mismo. No Va a solo la cambiar misma. su posición, sí, tipo, se va a ir corriendo a medida que la partícula se corra. A ¿no? ver, vamos a repetir la pregunta. Y fíjense bien qué es R perpendicular. O sea, el vector R siempre va a apuntar hacia un punto que se encuentra en esta línea. ¿Sí? Siempre. El R paralelo va a apuntar paralelo a esa línea. ¿El R perpendicular va a cambiar en algún momento? Ya la estoy preguntando de una manera como para que me respondan lo que yo quiero. Efectivamente no, porque el R perpendicular siempre va a ser esto. Siempre. Es la componente que no va a cambiar, justamente. La que cambia, gracias a Newton, se cancela. O sea que, perdón, la R perpendicular no cambia. Ahora, yo dije movimiento rectilíneo. Si yo digo que esto es un movimiento rectilíneo, no puedo decir nada más, salvo que el R no cambie. Pero si digo que es un movimiento rectilíneo y uniforme, entonces la velocidad también es constante. No solo es rectilínea, sino que además en módulo es constante. Entonces, dado que esto no cambia, con un movimiento rectilíneo y uniforme, el L también va a ser constante. Ahora, yo dije recién, y no se lee muy bien, pero lo voy a repetir, dije que L igual constante significa que hay una simetría de rotación alrededor de un eje que contiene al centro de momentos. En realidad esto es más general. Es algo que me está saliendo a partir de acá. Pero si nosotros lo podemos, nosotros vamos a tratar de pensarlo en términos de la simetría que se está respetando. Lo que me dice esto es que para que L se conserve, tiene que haber alguna simetría de rotación que se está manteniendo. Pero como les dije, es más difícil de ver que en el caso del impulso angular. Pero lo que sí podemos ver es, y es algo fácil, ¿qué ocurre? Ya se me va de la hoja, ¿no? Así que voy a pasar a otra hoja porque ya ahí no voy a poder conservarlo. Vamos ahí. ¿Qué ocurre si O', si elijo un centro O', un centro de momentos O', contenido dentro de la trayectoria? Bueno, ahí obviamente no cambia nada. Bueno, puedo hacer el corrimiento que aprendimos a hacer hace un rato, eso no importa, lo podemos calcular de alguna manera, podemos volver a calcularlo. Pero la ventaja que tengo ahí es que, fíjense, si O' está contenido en la trayectoria, el R total, todo el R que yo tenga, siempre, va a ser paralelo a la velocidad. ¿Sí? Y si el R es paralelo a la velocidad, el L respecto de un punto O' va a ser siempre igual a 0 en particular. Pero va a ser constante. ¿Sí? Ahora, ahí sí me resulta un poquito más fácil pensar en una simetría de rotación. Es una simetría de rotación que no me sirve mucho para este problema, porque es un movimiento rectilíneo. Pero, ¿se dan cuenta qué simetría de rotación tiene este problema? ¿En el plano perpendicular a la recta? O sea, una rotación alrededor de esta recta, justamente. No en el plano, ¿no? Pero uno puede pensar que
Este problema yo lo puedo mirar desde cualquier ángulo, se tiene que ver igual. Bueno, eso es simetría de rotación. En particular es simetría de rotación alrededor de la trayectoria. El eje de rotación que respeta la simetría, en este caso, es la trayectoria. Por eso en un movimiento rectilíneo uniforme se conserva el impulso angular. ¿Sí? Nuestro eje de rotación es efectivamente la trayectoria rectilínea. Es rebuscado, pero es lo que hay. Es eso, ¿no? La simetría justamente es, el eje de simetría es la trayectoria. Lo cual no podía pasar de otra manera, porque para que el L se conserve tiene que haber una simetría de rotación alrededor de algo que contiene al centro de momento. ¿Ok? Bien. Yo sé que el impulso angular no es tan simple de ver ni tan simple de entender como el impulso lineal. De hecho, cuando definimos el impulso lineal, lo definimos de una manera tremendamente coloquial, que es que si frenamos un objeto muy masivo y frenamos un objeto menos masivo, los efectos tienen que ser bien distintos. En el impulso angular, para empezar, yo empecé con el producto vectorial. Yo sé que es menos amigable de entender y todo, pero es un concepto que nos va a llevar mucho más allá de la física a la idea de cuerpo rígido. Igual, todavía nos falta algo, nos faltan algunos puntos para analizar con el impulso angular, así que lo vamos a charlar. Vamos a hacer un par de cositas más. De hecho, como cierre vamos a mirar lo último que vamos a ver de impulso angular hoy es el sistema de partículas, como hicimos con el impulso lineal. Pero antes, hagamos como una idea de cierre de en qué casos podemos decir que se conserva L. Por un lado, lo más general que podemos decir es que L va a ser constante siempre que el momento de las fuerzas externas respecto de ese punto O sea igual a 0. Ese es el caso más general. Pero uno puede pensar en casos en donde pasa esto, efectivamente. Ninguno se va a escapar a esto. Pero casos en que uno puede mirar y decir, ah, bueno, pero en este es más fácil de pensarlo. Yo les hablaba del ejemplo de la puerta, ¿no? Y el ejemplo de la puerta es bien clásico, que uno puede pensar en esto. Piensen que esto que... Ay, estoy yendo de la hoja. Vamos a ir un poquito más arriba acá. Supongan que esto es el eje, la bisagra, vista desde arriba, ¿no? Esto que tengo acá es la bisagra vista desde arriba. Y la puerta, también vista desde arriba, se mueve en esta dirección. Se cierra y se abre. Si yo defino como centro de momentos esto que está acá, fíjense que una forma de ver que una fuerza no hace momento, por ejemplo, sería que yo hago fuerza y no logro provocar un giro. ¿Se entiende que el momento de una fuerza es importante cuando esa fuerza es capaz de provocar un giro? O sea, si yo empujo esto por acá, le provoco un giro alrededor de este eje. Entonces, esta fuerza está provocando un giro, realiza un momento. Ahora, ¿qué pasa si yo en lugar de aplicar la fuerza sobre el extremo, aplico la fuerza sobre la bisagra? Justo sobre el centro de giro. O sea, sería sobre acá, en el marcador. Por definición uno puede decir, bueno, yo puedo mirarlo directamente y decir, ah, bueno, pero es fácil. Si yo aplico la fuerza sobre el centro de giro, es como que el R, que lo tengo que medir hasta donde está aplicada la fuerza, es 0 directamente. Pero no hay nada más claro gráficamente que pensar, ¿puedo hacer girar una puerta empujándola por la bisagra? Efectivamente no. No hay forma de hacer girar la puerta empujándola, haciendo una fuerza que empuja en una bisagra. Una fuerza en la bisagra no puede realizar un torque, no puede hacer un momento. Por lo tanto, en ese caso, si yo hago una fuerza sobre el punto O, que es el centro de momento, el torque va a ser 0 y por lo tanto en ese caso se va a conservar el impulso angular. En particular lo que va a pasar es que la puerta no se va a mover. Si yo considero el impulso angular de esa puerta, va a ser siempre
Otro caso en que uno puede pensar que se conserva el impulso angular, que también se reduce a esto, es, por supuesto, el caso en que la suma de las fuerzas externas es igual a 0. Si la suma de fuerzas externas es igual a 0, poca acción pueden hacer para hacer girar algo. Obviamente, cuando tengo una sumatoria de fuerzas igual a 0, el impulso angular también se va a conservar. Y el caso más interesante es aquel en el cual las fuerzas son paralelas al vector que va desde el centro de momento hasta el objeto. ¿Sí? Lo que llamábamos fuerzas centrales. Por ejemplo, las fuerzas que me dan lugar a un movimiento circular. Pero también podría ser una fuerza repulsiva central, ¿no? O sea, podría ser algo que apunta en la misma dirección del vector R, pero hacia afuera, al lugar de un movimiento circular. Ahí podría pasar también, y el L se va a conservar también en ese caso. ¿Está bien? Estos son los casos más arquetípicos en los que uno podría decir que se conserva el impulso angular. Y todos se reducen a que hay una conservación en la cantidad de... hay una... el momento de las fuerzas, el momento de las fuerzas externas es 0. Bueno, ¿queda claro esto? Pasamos entonces al sistema de partículas. Y ya con eso cerramos el tema de impulso angular. Vamos a calcular el impulso angular de un sistema de partículas. Después viene relatividad general. No. Después vamos a trabajar sobre gravitación, y ese es el último tema que entra. No es relatividad, pero es gravitación, la ley de gravitación universal, y después ya entramos en los temas del segundo parcial. Sería el último tema importante del primer parcial. Bueno, sistema de partículas. Sistema de partículas lo vamos a pensar de vuelta como un conjunto de partículitas que en principio forman parte de un todo, pero que cada una puede tener su velocidad, cada una tiene su masa, cada una tiene su vector posición. O sea, yo tengo varias partículas, acá tengo R1, P sub 1, digamos, tengo acá R2, P sub 2, y por cada partícula que tenga voy a tener su vector posición, RI, y su cantidad de movimiento que va a ser para cualquier lado. La dibujo en general porque va a ser para cualquier lado. Cada una de esas partículas que forman mi sistema va a tener su vector posición y su cantidad de movimiento P. Si yo quisiera calcular el impulso angular, digamos que pongo el punto O en el origen, respecto del punto O de la partícula I, eso va a ser RI por P sub I, ¿sí? Para cada una de las partículas. Pero a mí me interesa ver cómo se calcula el impulso angular de este sistema como un todo, algo parecido a lo que hicimos al final de la clase pasada con el impulso lineal. Tenemos un sistema de muchas partículas y queremos calcular el impulso angular de todo el sistema. A ese impulso angular de todo el sistema lo calculamos como la suma de los impulsos angulares de cada una de las partículas, igual que hicimos la clase pasada. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se calcula esto? Bueno, simplemente tenemos que hacer esta sumatoria de los RI por P sub I para todo. Y lo vamos a escribir de una manera particular. O sea, uno puede hacer la cuenta, ya está. Dice, bueno, tengo las n partículas, calculo todo lo que tengo que calcular de cada una de ellas, lo sumo y listo. Pero hay una forma de verlo
que es como una forma más global de ver ese movimiento, parecida a la que hicimos cuando definimos el centro de masa. De hecho, va a aparecer el centro de masa en esta nueva forma de verlo. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Supongamos entonces que tenemos, voy a dibujarlo afuera para que se vea, pero tenemos el R del centro de masa acá. Digamos que el centro de masa se ubica acá. Obviamente el centro de masa no se va a ubicar lejos de donde está todo el sistema, pero lo pongo acá porque supongamos que hay más partículas por otro lado, y el R del centro de masa está acá. Y lo que yo voy a hacer ahora es usar el centro de masa como mi otro centro de momento. Pero voy a seguir usando la expresión que tengo acá. Lo que voy a hacer es escribir el vector posición RI. Voy a hacer una trampita. Lo voy a escribir como RI menos el R del centro de masa más el R del centro de masa. ¿Por qué hago esto? Porque soy un sádico bárbaro. Ya se va a ver. Pero fíjense que lo que estoy tratando de hacer es que aparezca esta cantidad. Y esta cantidad es el vector RI', que es la posición de la partícula I vista desde el centro de masa. ¿Se entiende? Es como la posición relativa de la partícula I como vista por un tipo que está parado en el centro de masa. O type. ¿Está bien? Quiero que aparezca esto porque quiero que aparezca el centro de masa. Entonces, escribiendo eso, puedo reescribir el impulso angular de esta manera. Justamente, como esa sumatoria, no voy a poner todo, pero me queda RI menos R del centro de masa por P sub I más, y separo en otra sumatoria, pero la voy a hacer abajo porque ya se me va del cuadro, la sumatoria desde I igual a 1 hasta N de lo que me queda, que es el resto, que es R del centro de masa por P sub I. ¿Sí? O sea, estoy separando ahora, usando esta definición loca del R sub I, estoy separando en esas dos cantidades. ¿Sí? Recuerden, de vuelta. RI', a esto que tengo acá lo puedo llamar directamente RI'. Teniendo eso en cuenta, vamos a reescribir entonces el impulso angular de este sistema de partículas de esta forma. Vamos a decir entonces, el primer término que me queda ahí es la suma de RI' por P sub I más, y fíjense el segundo término. En el segundo término me aparecía la suma del R del centro de masa, producto vectorial por P sub I. Pero el R del centro de masa no depende de la partícula que yo estoy considerando. El R del centro de masa es un vector que siempre apunta en el mismo lugar. Entonces puede salir afuera de la sumatoria. O sea que acá me queda el R del centro de masa por la suma de P sub I. ¿Está bien eso que hice acá? ¿Claro para todos? Perfecto. El R del centro de masa es constante. No dije eso. Dije que el R del centro de masa no depende de cada partícula. O sea, no tiene un índice de sumatoria. Lo puedo sacar afuera de la sumatoria. Podría estar moviendo. De hecho va a estar. Si no, no tiene sentido lo que estamos haciendo. Ahora, vamos a ponerle nombre a todo esto. Fíjense que esto que está acá es como calcular el impulso angular, tiene forma de impulso angular acá, es el R por P de algo,
todas las partículas, todo sumado. Pero estoy usando R' en lugar de R. O sea que en lugar de usar como centro de momentos el O, estoy usando como centro de momentos el centro de masa. O sea que esto es el L calculado desde el centro de masa. ¿Sí? Por otro lado, esto que está acá es el P total. ¿Sí? Es lo que llamábamos P total. Entonces la expresión finalmente me queda, fíjense, como dos cosas. Me queda que el L respecto del punto O no es nada nuevo, es una forma de verlo, pero ahora pensarlo como el L medido respecto del centro de masa, más un término que es el R del centro de masa. Esto fíjense lo que es, yo tengo el R del centro de masa multiplicado por P, y P, si recuerdan lo que era la masa total multiplicada por la velocidad del centro de masa. O sea que esto es, y esta es la velocidad del centro de masa, esto es el impulso angular de una partícula que contiene toda la masa de mi sistema y que se mueve a la velocidad del centro de masa. Fíjense lo que me queda acá, ¿no? R por P. O sea, también es algo que tiene pinta de impulso angular, que no puede ser otra cosa que está en esta ecuación, pero que es como si fuera el impulso angular de una sola partícula concentrando toda su masa en el centro de masa y moviéndose con la velocidad del centro de masa. Si uno recuerda la idea con la cual definimos el centro de masa, todo esto parece tener sentido, pero hay algo un poquito más raro, hay una vuelta de tuerca más. Yo no puedo escribir el impulso angular, cuando me paro en el centro de masa, no lo puedo escribir solamente pensando que tengo una partícula con toda la masa concentrada en el centro de masa. Porque además, tengo este término que está acá. Que si ustedes lo piensan, es lo que me está diciendo cómo giran todas las partículas alrededor del centro de masa. O sea que estoy desdoblando en dos cosas. Lo estoy desdoblando, por un lado, en esto, que es agarrar, tengo el centro de masa acá, y estoy viendo cómo todo el sistema se mueve alrededor del centro de masa. Eso es este término. Pero este término me dice cómo el centro de masa se mueve alrededor del otro centro de giro, que era O. No nos olvidemos, sigue siendo O. O sea que tengo algo que me describe como una órbita, y esto me describe como un giro alrededor de su propio eje. A esto que está acá se lo llama impulso angular de spin. Spin es esa idea tipo trompo de girar alrededor de su propio eje, como la Tierra gira alrededor de su propio eje, por ejemplo. Y a esto se lo llama impulso angular orbital. Porque obviamente está como describiendo algo que es tipo una órbita alrededor del centro de momentos. Esa imagen nos permite pensar en el sistema como un todo que está girando alrededor de algo y a la vez sus partículas están girando alrededor de su propio eje, que es el centro de masa. ¿Sí? Entonces, fíjense que el centro de masa sigue ocupando este lugar especial, sigue marcándonos un punto particular que nos sirve para describir, pero claro, acá no tenemos más remedio, no podemos quedarnos solamente con el impulso angular del centro de masa como un todo. Además, puede haber rotaciones alrededor del centro de masa y eso lo tenemos que considerar con el impulso angular de este. ¿Sí? ¿Entiende? ¿Quedó claro? Muy bien. Bueno,